Buenas, buen día. Otro día más rezando juntos. Y vamos a empezar invocando al Espíritu, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En este lunes 2 de mayo rezamos con los Hechos de los Apóstoles y miren lo que dice. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada Los Libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos han transmitido Moisés. En ese momento los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como venimos diciendo en estos días, el tiempo pascual nos muestra toda la experiencia de la primera comunidad. Especialmente la primera lectura de todos estos días es de los Hechos de los Apóstoles. Ya se eligieron los diáconos, Esteban uno de ellos. Y fíjense cómo es interesante la psicología de estos hombres, que a veces también es muy parecida a la nuestra. Intentaron discutir con él, pero fíjense lo que dice: pero no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. No podían. ¿Por qué? Porque realmente Esteban estaba en la verdad y no había forma de argumentar contra eso. Y muchas veces nosotros, cuando no podemos ganar por las buenas, terminamos ganando por las malas. Que en este caso fue una ganancia para Esteban, una ganancia para la iglesia también, por los frutos. ¿Cuál es el fruto? El primer mártir. Esta sangre de Esteban, que vamos a ver, hoy no lo leímos, pero al continuar, eso también en casa lo podemos hacer, al continuar vamos a ver eso, ¿no? Pero fíjense cómo tuvieron que mentir para deshacerse de Esteban. Nuestra sociedad tiene mucho de eso también. Y a veces es triste cuando incluso muchos de nosotros, hombres y mujeres de fe, decimos: esto es una mentira piadosa. No existe la mentira piadosa. Es mentira. Y estos buscaron testigos falsos para decir lo que Esteban nunca había dicho. Pero en el fondo, ¿cuál era el problema? El problema es que tenían miedo. A veces le tenemos miedo a la verdad, a veces le tenemos miedo a los cambios, a veces le tenemos miedo a dejarnos asombrar
por algunas cosas. Es triste cuando vamos avanzando en edad, en experiencia, y queremos quedarnos en lo conocido. ¿Cuántos hombres y mujeres que han hecho su primera comunión se han quedado en la primera comunión y no han avanzado? Y tienen una espiritualidad de niños. No en el sentido de que se hagan como niños, sino que nunca maduraron. Incluso muchos tuvimos nuestra primera y última comunión. E incluso muchos avanzamos, pero no tenemos hábito de oración, no tenemos frecuencia de los sacramentos, como es la reconciliación. Y cada tanto quizá vamos a la Eucaristía, la recibimos poco, no rezamos ni leemos la palabra. Claro, entonces es muy difícil encontrarse con la verdad, con la palabra del Señor. Y cuando nos encontramos quizá nos mueve la estantería. Y hay muchos que se han quedado tanto en el pasado, en esa inmadurez o infantilismo incluso de la fe, que en vez de decir o abrirse a la novedad que puede haber en el aquí y el ahora, según el Espíritu, la sabiduría venía del Espíritu, no de Esteban. Nos quedamos anclados e incluso hacemos que la cosa no avance. Qué lindo es hoy pedir ese Espíritu, esa sabiduría que viene del Espíritu. Qué lindo es darnos cuenta que no tenemos que atacar al mensajero, en este caso Esteban, que lo terminan matando, sino descubrir si ese mensaje es verdadero o no. Y descubrir que si algo de ese mensaje me hace ruido o me molesta, que me pregunte qué es lo que me molesta, porque quizá es una palabra de Dios para mí, en el aquí y en el ahora. Bueno, recemos con esto, pidamos al Señor que nos ayude en nuestro camino de discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios realmente, hacer un profundo discernimiento. Y, como dice Jesús, la verdad nos hará libre, la verdad nos libera. Pidamos esa gracia en este día y que nos acompañe la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Disfrutemos la jornada.